Muy bien, pues vamos ahora a tener la lectura y también la meditación de la palabra del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 8. Y dice así la palabra del Señor. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración, la novena. Y era traído un hombre que era cojo desde el vientre de su madre, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le dieran limosna. Y Pedro, con Juan, poniendo los ojos en él, dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Y Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó, y al instante sus pies y tobillos fueron afirmados. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. En este capítulo 3, pues vamos a ver el segundo sermón, gran predicación, mensaje de Pedro en Jerusalén, después del derramamiento del Espíritu Santo. Entonces no será solamente la predicación del día de Pentecostés, va también, vamos a ver toda la serie del libro de los Hechos, no es solamente de un día. El Señor siguió pues manifestando su poder y su gracia por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y bueno, pues esto es lo que tendremos ya a continuación a partir del versículo 9, pero antes, pues como introducción, pues tenemos estos versículos que hemos leído. Estos versículos que es este milagro, esta sanidad, que es lo que va a dar pie después a la predicación de Pedro. La predicación de Pedro, la sanidad, están ligadas, los milagros y la predicación de la palabra están ligadas, están juntos, ¿no? Van juntos, y esto es una cosa importante que no se puede, por lo tanto, desligar lo uno de lo otro. Vamos a estar considerando entonces estos versículos de esta sanidad. Y pues lo primero que leemos en el versículo 1, Pedro y Juan, los dos apóstoles, ¿no? Pedro y Juan, los dos apóstoles, se puede decir, destacados dentro del grupo de los apóstoles. Pedro, sin duda, pues tenía una parte, un papel importante dentro de los apóstoles. No hace falta ser papista para reconocer esto. Lo vemos en el relato de los apóstoles, como él se hacía muchas veces el portavoz, y también pues el Señor Jesús en el Evangelio de Juan después dice que cuando le está preguntando: ¿me amas?, dice: conforta o pace o pastorea mis ovejas. Entonces no hace falta, como digo, ser papista, porque eso es otra cosa que no se deriva para nada de lo que dice el Nuevo Testamento acerca de Pedro. Pero bueno, después está también Juan, que es el discípulo amado, el que en la cena en la última cena estaba recostado al pecho del Señor Jesús, y que pues era también el discípulo que vemos al final del Evangelio de Juan, y que pues también el Señor le dijo acerca de él a Pedro: si yo quiero que él esté vivo cuando yo venga, ¿a ti qué?, ¿no? Y realmente él iba pues a tener una vida larga, longeva, iba a vivir muchos años, el apóstol Juan, en el servicio del Señor. Pedro moriría mucho antes, Juan mucho después. El Señor es el soberano. El Señor pone a cada uno en el cuerpo conforme Él quiere.
Y esto es una cosa importante, importante. No podemos, pues nosotros, pues imponer nuestra voluntad. Evidentemente tenemos deseos, ¿no? En el servicio al Señor, en nuestra vida, tenemos deseos. Hemos de también, pues, expresarlos al Señor, hemos de orar, ¿no? Pero es el Señor quien da a cada uno una misión, un llamamiento y algo a realizar. Y pues, le da también una extensión de días, ¿no? A unos más, a otros menos, pero sea como sea, hermanos, ha de ser bien aprovechado. El tiempo de vida que el Señor nos da, sea más o sea menos, ha de ser bien aprovechado en el servicio al Señor, para que cuando estemos en su presencia, pues recibamos la aprobación del Señor, ¿no? Qué malo, pues, sería que llegar a la presencia del Señor y decir, mira, cuánto tiempo te di y que habías recibido este encargo mío y pues por negligencia, por lo que sea, no lo has alcanzado. Será simplemente responsabilidad nuestra, por supuesto. Bien, pues esto en cuanto a Pedro y Juan. Llama la atención pues que aquí se nos habla de ellos. En todo caso, ellos subían, dice, al templo, juntos, a la hora de la oración, la hora novena. Y en el Nuevo Testamento, los evangelios, incluso también aquí en el libro de los Hechos, nos encontramos muchas veces la hora sexta, la hora novena, etcétera, etcétera, ¿no? La hora tercera también, ¿no? Entonces, bueno, es algo también a tener en cuenta, porque en el judaísmo, en el tiempo del Nuevo Testamento, habían, ya sabemos, ¿no?, en el templo los sacrificios mañana y tarde. Y también había, juntamente con los sacrificios, hora de oración, la hora tercera, la hora sexta y la hora novena. La hora tercera, las 9 de la mañana, la hora sexta, al mediodía, la hora novena, las 3 de la tarde. Aquí se nos dice que venía, por lo tanto, la novena a las 3 de la tarde. Y vemos entonces que la vida en Jerusalén y en las sinagogas estaba ritmada por estos tiempos de oración. La hora tercera, sexta, novena. Cada día. Y bien, pues vemos aquí a los apóstoles que no dicen, no, estas son cosas, fábulas judaicas o son ritos o tradiciones. Ellos también están entonces participando de estas prácticas en el templo. Y también vemos en el libro de los Hechos cómo no es solamente en el templo de Jerusalén. También vemos, por ejemplo, en el capítulo 10, cuando pues Dios llama a Cornelio por medio de un ángel. Leemos en el capítulo 10, en el versículo 3, este vio claramente en visión, como a la 9ª hora del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. A la hora 9ª del día, es decir, las 12 del mediodía. Y fijémonos justo antes, la frase del versículo 2, oraba siempre a Dios. Oraba siempre a Dios. ¿Esto qué significaba? Que estaba continuamente guardando estas horas de oración. Él era temeroso de Dios. Es decir, él todavía no conocía acerca del Evangelio ni de la fe cristiana. Él era un pagano, pero él temía a Dios y él también quería pues servir y adorar a Dios. ¿Cómo? También guardando los momentos de oración. Pero en el mismo capítulo incluso, pues leemos acerca de Pedro, en el capítulo 10 y versículo 9, al día siguiente, yendo ellos por el camino, llegando cerca de la ciudad, subió Pedro a la azotea a orar cerca de la hora sexta. Cerca de la hora sexta, por lo tanto, también al mediodía. También era una hora de oración. Y también él recibe, él también la guarda, en este caso no en el templo, no en la sinagoga, sino en una casa particular de un hermano, de un cristiano, mientras le están preparando algo de comer, porque también es la hora de comer, pues él guarda este tiempo para
hacer las oraciones al Señor. Y vemos cómo Cornelio y vemos también cómo Pedro reciben ¿qué? Ambos reciben la visita de un ángel, en el caso de Cornelio, y también pues recibe esta revelación, esta visión por parte del Señor, Pedro. Y bueno, pues es en el contexto que de la oración. Entonces es algo que vemos importante. ¿Importante por qué? Porque vemos que hay otras religiones, pongamos, musulmanas. A veces yo voy por ahí y a las 6 de la mañana, incluso antes, están reunidos para orar en sus mezquitas, ¿no? En sus locales, iba a decir, ¿no? En sus locales. A las 5 de la mañana. Se reúnen ya y no son uno o dos, ¿no? Es un buen grupo. Y tienen sus días, sus momentos de oración, creo que son 5 veces al día. Rodrigo, escúchame. No, ¿tú te pones allá? No. Oye, ponle pausa. La Iglesia Católica Romana tiene el servicio de las horas también, que se parece bastante a esto, ¿no? Incluso más, ¿no? Incluso más. Y que es un deber, pues, de la Iglesia Católica Romana, sobre todo de los ministros. Creo que si no lo cumplen están en pecado mortal, ¿no? Sin duda ellos lo observan como un rito o como una obligación religiosa. Y nosotros, pues, los evangélicos, tenemos en la palabra de Dios, pues, expresiones como orar, ¿no? Continuamente, en primera de Tesalonicenses, ¿no? Orar continuamente. Bueno, pues podemos pensar estar las 24 horas al día orando sin cesar, pero tampoco es eso. Quiero decir que, a ver, antes de estar criticando, ¿no? A unos y a otros, porque lo hacen las cosas por rito, o por tradición, o por religión, pues bien haríamos nosotros de aplicarlo en nuestra vida. Bien haríamos los ministros, para empezar, ¿no? O sea que me tiro piedras el primero, sin poner la mano. Y también la Iglesia. Y también la Iglesia. Y a ver, quiero decir que si a veces es difícil, evidentemente, porque los horarios de trabajo de ahora, pues lo mismo no lo permiten a todos pues mantener una serie de momentos al día, pero sí que cada uno de nosotros hemos de buscar y organizarnos de manera que podamos tener oración personal y en familia a la mañana y a la noche. Y como iglesia, si no es posible hacer esto cada día, al menos una tarde a la semana, que es lo que está normalmente instituido, una ley no escrita en la iglesia evangélica. Una vez a la semana, entre semana, miércoles y jueves, en nuestro caso viernes ya, llegando el fin de semana, o el viernes en el que normalmente la gente aprovecha tal vez para hacer compras, porque está más libre. Es decir, que no hay excusa realmente. No hay excusa. Si nosotros no tenemos una vida más plena de oración, es enteramente responsabilidad nuestra. Bien, pues esto en cuanto a lo que vemos aquí, a la hora de oración, porque fijémonos, tanto Cornelio como Pedro recibieron esa revelación y esa guía especial del Señor en momentos de oración. Esto también nos puede indicar también a nosotros, hermanos, que podemos decir sobre esta base que si atendiéramos más a la oración, más poder del Señor habría en nuestra vida, más santificación, más respuesta a las oraciones, por supuesto, y tendríamos pues más la presencia del Señor vivificante entre nosotros.
Bien, pues entonces el milagro en sí, el versículo 2, era traído un hombre que era cojo desde el vientre de su madre. Este no es entonces alguien en plan psicosomático, ¿no? Este no era que, bueno, pues tuvo una impresión muy fuerte, un susto, un estrés muy grande y se quedó sin andar, ¿no? O se quedó sin hablar. Es desde el vientre de su madre. Él nunca había andado, completamente imposibilitado, y era público y notorio, todo el mundo lo sabía. Entonces lo traían y lo llevaban, lo ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban por el templo para orar, para dar la oración al Señor. Pues fijémonos, no vaya vida, ¿no? Alguien completamente reducido a la incapacidad, alguien realmente que no podía valerse por sí mismo, que dependía completamente de los demás, de lo que los demás le quisieran dar, también incluso se supone para sus necesidades más básicas, ¿no? Y hoy diríamos, no vale la pena vivir así, ¿no? Bueno, diría la gente, ¿no? Mejor acabar, ¿no? Como la película esta, Mar Adentro, que es la que puso la eutanasia de moda aquí en España, hace unos cuantos años. Esta vida no es digna, ¿no? La podemos acabar con nosotros, ¿no? Y de esa manera, pues también el Estado se ahorra una paga. La Biblia no razona así. Sin duda que hay situaciones, pues, duras, pero como veíamos en el no matarás, no es nuestra potestad quitar la vida de enfermos o imposibilitados. Y que si se abre esa vía, pues entonces se acaba dando vía libre para todo y se quita la vida entonces ya no solamente a imposibilitados, sino también a personas con depresión, o también ya no solamente a ancianos, sino también a niños, y eso es lo que vemos también, lo que estamos ya. Y sobre todo, pues vemos aquí, como veíamos también, como se ve en Juan capítulo 12, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado. Esto también fue para que Dios sea glorificado. Y si nosotros también nos tenemos que encontrar, el cristiano, en cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Que al Señor que así no sea, pero si nos encontramos en cualquier tipo de circunstancia, en cualquier tipo de situación, es para la gloria del Señor. Es para que Dios sea glorificado, y vemos que también fue la ocasión de que Dios fuera conocido aquí en su gracia, en su poder. Y bueno, pues vemos la descripción que se nos hace de él. Del versículo 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les pidiera limosna. No se nos dice que lo habían reconocido, que sabían que eran de los apóstoles, ¿no? Que el que estuvo predicando, ¿no? En Pentecostés, no. Simplemente, pues, a ver si estos hombres me dan unas monedas. Y Pedro, con Juan poniendo los ojos sobre él, dijo, míranos. ¿Por qué eso? ¿Por qué le dice, míranos? ¿No? ¿Para que haya comunicación visual? Bueno, seguramente sí, también. Pero si hemos de mirar en el libro de los Hechos, la única razón que vemos es en Hechos capítulo 14, versículo 9, alguien también parecido. Ya en Listra, en Asia Menor, un hombre estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el vientre de su madre, que jamás había andado. Vemos lo mismo. Este oyó hablar a Pablo, esta vez no es Pedro ni Juan, es Pablo, el apóstol, quien cuando fijó los ojos en él y vio que tenía fe para ser sanado. Pablo fijó en él los ojos para ver si había fe en él para ser sanado. Pero aquí, ¿qué vemos? Le dice que míranos, ¿no? Y él, sí, le estuvo mirando, atento, dice, ¿no? Pero esperando recibir de ellos algo.
esperando recibir la limosna. Es decir, no se nos dice realmente que él tuviera fe. Lo mismo ni se le había ocurrido que estaba en la antesala de su sanidad y que él no lo sabía. Él a lo mejor iba a decir, jo, qué rácanos, que no nos da nada, que me ven así y no sacan nada de la billetera. No tenía ninguna, por lo tanto, inclinación especial, no tenía ninguna fe, no tenía ninguna, predisposición él en sí mismo que lo moviera a Pedro y a Juan, no a sanarlo. No es, por lo tanto, porque él tuviera fe para ser sanado. Y esto es una cosa que también sabemos que ocurre mucho en nuestras latitudes evangélicas. ¿Por qué? Porque siempre se dice, o muchas veces se dice, que para ser sanado, para que haya milagro en nuestra vida, tiene que ser que haya fe primero en nosotros. Si no hay fe en nosotros primero, no hay manera, por así decirlo, de que haya milagro. Dios no lo puede hacer si nosotros no damos este primer paso, se puede decir, ¿no? Dios está siempre a la expectativa, Dios está siempre esperando. Y si no es ese primer paso, y si no hay, por lo tanto, esa fe, entonces no hay más milagros, o no hay milagros, o no hay sanidades, o no hay respuestas a oraciones. Con lo cual, si no lo hay, es por culpa nuestra. Y no tenemos fe, o no tenemos la suficiente fe. Y bueno, sí, por supuesto que la palabra de Dios nos dice que conforme a vuestra fe os sea hecho. Pero también nos dice que si tuvieras una fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, quítate de aquí y plántate en el mar, lo dice el Señor Jesús. Por lo tanto, no es la mucha fe, es la fe en el Señor. Si está la fe puesta en Él o no. No es entonces cuestión de una gran fe. Es la fe puesta en el Señor. Y en este caso vemos aquí está mostrando esto, sin duda, para mostrar el orden de la salvación. El orden de la salvación, hermanos. Esta sanidad es un ejemplo visual de lo que ocurre en nuestra salvación. Es una cosa también muy parecida a lo que compartió también el hermano Damián el otro domingo, ¿no? Coincidido entonces en la providencia de Dios ambos pasajes. Y vemos a que Pedro le dice, ni tengo plata, ni tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Jesucristo dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice, no tengo plata, no tengo oro. Y el mismo apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículos 18 y 19, dice, no somos redimidos con cosas corruptibles como oro o plata, ¿no? Sino con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. El mismo apóstol Pedro. No tengo oro, no tengo plata. No somos redimidos con oro o plata, sino con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y aquí está diciendo, en el nombre del Señor Jesucristo. En el Evangelio fue Jesucristo quien lo dijo él mismo personalmente. Pedro lo está diciendo como representante suyo. Pero representante suyo significa que es Jesucristo mismo quien lo hace a través de él. Como representante oficial. Esto es lo mismo también que, por ejemplo, el bautismo. Somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? Con lo cual somos bautizados, sí, por el ministro, pero es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quien nos bautiza. Por lo tanto, vemos que es algo muy a tener en cuenta para repetir un bautismo hecho en el nombre de la Trinidad. Bien, pues entonces, fijémonos, ¿no? Esto es para mostrar la iniciativa de nuestra salvación no está en nosotros. Dios no está esperando a nosotros. Es Él quien da entonces esta fe. Es Él quien mueve nuestro interior con
su palabra y con su Espíritu Santo. Porque aquí, en el paralítico no hubo nada en especial. Antes de la palabra de Pedro, levántate y anda. Y fue entonces cuando recibió esa palabra, levántate y anda, que entonces, tomándolo de la mano, Pedro lo levantó y se puso de pie. Y al instante sus pies fueron afirmados y andó. Y esto es exactamente lo que ocurre en nuestra salvación, en nuestro nuevo nacimiento, cuando el Señor nos da nueva vida. El Señor, por su palabra, nos predica y nos presenta a Cristo y nos dice que vayamos a Él, que dejemos nuestros pecados, que corramos a Cristo, que pongamos en Él nuestra confianza, que nos entreguemos en sus manos y que no salgamos nunca más de Él. Y esto por nosotros, por nuestra naturaleza, no es posible. Pero Él nos lo dice que lo hagamos, dice, levántate y anda, ve a Cristo. Lo dice en imperativo para que nosotros lo hagamos. No lo podemos hacer, pero Él nos ordena. Y Él por su Espíritu Santo nos toma de la mano y nos levanta para que vayamos a Cristo. Y lo hacemos nosotros, sí, voluntariamente, pero es porque nos ha dado la orden y porque nos da la ayuda del Espíritu Santo. Las dos cosas, la palabra y el Espíritu Santo juntas para darnos la salvación. No es como decía, un empoderamiento nuestro que no sabemos cómo nos viene sin la iniciativa de Dios y sin su palabra y sin su Espíritu. Esta es, por lo tanto, la imagen de nuestra salvación. Somos completamente incapaces. El Señor Jesús en Juan capítulo 6 dice que ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajere, porque estamos incapacitados espiritualmente. No es que no solamente no queramos, que también, porque dice en el mismo capítulo 6, no queréis venir a mí para que tengáis vida. No es solamente que no queremos, sino que tampoco podemos. Somos unos completos, pues incapacitados espiritualmente. Pero el Señor nos da vida. Estando muertos nosotros en delitos y pecados, Él nos levanta espiritualmente para que vayamos a Cristo. Y ahí Él nos da vida. En Cristo. Juntamente con Cristo. Y si estamos en Cristo, ya el Señor se encarga para mantenernos en Cristo para siempre. No es entonces que este paralítico a los 5 minutos volvería a estar, otra vez postrado. Le dio esta recuperación para nunca más perderla, y es así también nuestra salvación. Muchas veces se nos critica a los reformados. Vosotros, si una vez es salvo, siempre es salvo. Sí, amén. Si uno es salvo, siempre es salvo. Se ríen de esta frase, pero es absoluta verdad. Si uno es salvo, es siempre salvo. Y siempre salvo no significa que uno se da rienda suelta a pecar y dice, yo soy salvo. No, ser salvo es que uno evita la ocasión de pecar y que uno evita la ocasión de apartarse. Si uno es salvo, siempre es salvo. Porque el Señor lo guarda por su poder soberano y le da no solamente el creer en Él, sino también perseverar hasta el fin por su gracia y su poder. Pues hermanos, demos gracias al Señor, nosotros también, dando saltos de alegría, alabando al Señor por su soberana, libre y gratuita salvación que nos da en Cristo Jesús. Alabado sea. Amén.